Abrir nuestras Biblias en Romanos, el capítulo 5, esta mañana. Y como habíamos desarrollado en las semanas pasadas, los 5 aspectos diferentes de la cruz mencionados en Levítico 1 al 5. Pensé en mi corazón que ya habíamos estado ahí, suficiente para dar la idea de lo que introduce Romanos, el capítulo 5, que no es un concepto de Pablo aislado, sino que lo viene ya desarrollando desde el capítulo 3. Pero déjenme decirles esto, porque esto pesa al corazón. Que si esta verdad que Pablo empieza a desarrollar en el capítulo 5, versículo 1, una palabra tan sencilla, pero tan extensa, tan profunda, hablábamos esto ayer con el pastor Ricardo. Lo que llamamos en doctrina la justificación, que ya Job lo viene preguntando de antiguo: ¿cómo se justificará el hombre para con Dios? Si no conoces esta verdad, si esto no es el fundamento de tu alma, el entender y comprender la obra pasada de la cruz, justificado, si no hay conciencia de esto en tu corazón, tienes que quedar acá, en Romanos 1 al 5, y pedirle al Señor que te ayude con esto. Dice justificados, versículo 1, un término que como ya estudiamos está en el pasado, con obviamente efectos presentes y futuros. Está basado la justificación en la obra que conocemos como la crucifixión. Por eso estudiamos los elementos de Levítico 1 al 5. La ofrenda del holocausto, la de la comida o el grano, todos representativos de Cristo, su vida, su obediencia. Si quieren saber más acerca del grano, se encuentra en Romanos 5, 12 al 21. Que es por la obediencia. Es la vida de obediencia de Cristo que nos trajo la justificación. Eso lo dice. En el versículo 17 dice el don de la justicia. Que no debe ser sorprendente, hermanos, que de repente la justicia de Dios sea un don. Cuando el amor de Dios es un don, el gozo de Dios es un don, la paciencia de Dios es un don, la misericordia de Dios es un don. No entiendo yo a veces por qué nosotros luchamos con este tema de que Dios nos tiene que dar la justicia. No la podemos hacer, no la podemos crear, no la podemos inventar, no la podemos obrar. Es como los dones materiales de Dios. Yo no me puedo dar vida, yo no me puedo dar aliento, yo no me doy todas las cosas, aunque pienso en mi corazón que ciertamente me lo doy, hasta que Dios empieza a quitar. Y cuando Dios empieza a quitar, me doy cuenta que realmente era una dádiva divina. Tenía fuerza para trabajar, me saca la fuerza para trabajar. Podía proveer para mi casa, podía traer el plato de comida a mi mesa. Y parecía que el medio de ese plato era yo. Parecía que yo soy el que lo traía. Hasta que Dios me saca la fuerza y el poder, o aún me quita el trabajo, y yo me quedo sin nada y me doy cuenta que era de Dios. Y que quizás no tuve el espíritu de gratitud para agradecer a Dios que aquello pertenecía a Él. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo sé que esto va a llevar tiempo, así que tengamos paciencia, pero déjenme decirles que hoy no vamos a avanzar más que ahí, en ese versículo, pero me gustaría leer hasta el versículo 11. Yo
quería por lo menos establecer a mi conocimiento, al conocimiento de ustedes, lo que significa este texto a la luz de todo lo que Pablo está desarrollando. Dijimos al principio, déjenme pausar acá, que Pablo presenta primero la necesidad de la justificación. Eso lo hace en Romanos 1 al 3. Cuando presenta la condición, no olvide el contraste, paz con Dios, y al principio, Romanos 1:18, la ira de Dios. Se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Interesante cómo va desarrollando la injusticia, llenos, atestados de toda injusticia, dice la Escritura. Los hombres no tienen un gramo, por así decir, de justicia. Nos creemos justos, pero en realidad no hay ninguna justicia en nosotros. Más a los ojos de Dios, no hay. Toda justicia que nosotros podamos poseer proviene del Dios eterno, lo que Él nos otorga a nosotros. Pablo mismo dejó de confiar en su propia justicia, lo dice a los filipenses, que era como era a través de la ley, y tener la justicia que es de Dios por la fe en Jesucristo. Esto está, pero de todas maneras, plagado en el Nuevo Testamento. Es el corazón, por así decir, de esta epístola. Es la palabra que más se menciona en Romanos. La palabra justicia es el corazón del Evangelio. En el Evangelio, dice Pablo, se revela la justicia de Dios. Si tú le preguntas a alguien qué es el Evangelio o cuál es el elemento principal del Evangelio, lamentablemente, quizás en movimientos que hablan a pares de sufrir o todos los demás movimientos carismáticos del Evangelio de la prosperidad, dirían que es el amor de Dios. Pero la Biblia dice que es la justicia de Dios la que está en el corazón del Evangelio. Y que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Quiero decirles que como Pablo lo lleva por el Espíritu Santo a los beneficios de la justificación, MacArthur lo llama la seguridad de la salvación. No está solo en esto. El campo está, no digo dividido, pero 3/3 de los comentaristas creen que Romanos 5 está hablando de los beneficios de la justificación, y 1/3 de comentaristas, entre ellos MacArthur, creo que lo tomó de Martin Lloyd Jones, que es el que comenzó con esta convicción, lo cual se entregó a estos boys también, tremendos hombres de Dios. Y dicen que Pablo está afirmando las seguridades que hay en la justificación. No tanto los beneficios, no el fruto de la justificación, sino lo que la justificación es para el creyente en sí, una seguridad absoluta. Podemos mirarlo de esa forma, podemos mirarlo de esta forma, los beneficios. Pero está la necesidad de la justificación, Romanos 1 al 3. Yo puedo traer un caballo a tomar agua al río, pero si no tiene sed, no va a beber. Y yo te puedo hablar de la necesidad de la justificación a ti. Pero si no sientes convicción de pecado, si no sientes que has ofendido a Dios, si no sientes que eres pecador, entonces hay un problema serio. El problema serio es que Dios no te ha traído la convicción de lo que tú eres. O sea, tu pecado, tu situación miserable y deplorable, como Isaías cuando se vio delante de Dios. No olviden que era un profeta justo. Pero se vio delante de Dios y se vio una miseria y dijo, ay de mí, soy un hombre muerto. Job, la Biblia dice de Job, era el hombre más justo que había sobre la faz de la tierra, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, apareció Jehová, un hombre justo, y se sintió tan injusto y deplorable que dijo, soy un hombre vil, ¿qué puedo responderte? Sinceramente no hemos visto a Dios. No hemos contemplado a Dios en esa profundidad que necesita nuestra alma para poder decir con Job o con Isaías, poder decir con Josué o con Moisés, soy bien. Pero esto está alineado, y solamente no lo voy a ni desarrollar hoy, pero esto está alineado. La paz con Dios que dice Pablo en Romanos que trae la justificación
paz para con Dios. Fíjense el versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esa frase, para con Dios, se menciona 3 veces en Romanos. No lo sabía. Esta semana lo aprendí. ¿Sabes por qué? Porque no lo había desarrollado ni lo había estudiado. Y tomé mi programita que tengo en el iPhone de estudio, que me remarca frases exactas. Y lo puse, para con Dios, y me sorprendí cómo está desarrollado en Romanos. Esta frase, para con Dios. Pero es interesante que el para con Dios, la paz para con Dios, inmediatamente produce acceso. Fíjense el versículo 2. Por quien también tenemos entrada. Eso es inmediato. ¿Le puedo decir algo, hermanos? Me adelanto, porque esta mañana hay mucho para desarrollar, pero déjenme decirles esto. Cuando yo no estoy en paz contigo, lo menos que quiero hacer es ir a tu casa. Si hay conflicto entre yo y tú, no nos queremos ver. Yo no quiero acercarme a ti, ni tú a mí. Teníamos un profesor en el instituto que nos dijo que un día su nieto se ofendió porque el abuelo le había llamado la atención. Y el nieto estaba sentado en la mesa. ¿Y saben lo que hizo el nieto? Puso sus manos sobre su rostro y no quería mirar al abuelo. Escondió su rostro. No había más paz. Había un espíritu de contención, quizás de disolución en el nieto. Y por unos minutos se interrumpió la paz y no había deseo de estar cerca. El pastor de mi hermano que estaba escuchando esta semana tiene una iglesia muy grande, 10.000 personas, más o menos parecida acá. Él tiene varias puertas hacia el estudio. No usa compu, nunca ha usado compu, no tiene celular. Todo libro se hace siempre. Yo siempre lo aprecio por eso. Pero él dijo, tiene 4 hijos, que ninguna puerta en mi estudio ni en mi oficina está cerrada. Y la tengo abierta, dice, para mis hijos. Ellos tienen acceso directo siempre. Porque entre yo y mis hijos, dice, hay amor y paz. No hay contención. Ellos entran corriendo al estudio. Si hay gente en el estudio, si estoy tratando con consejería, dice, ellos saben que tienen que dar la vuelta y salir. Pero la puerta para mis hijos nunca, dice, está cerrada. Hay un acceso continuo. La obra de Cristo no solo hizo algo en el interior de mí, sino en el interior del santuario de Dios. Abrió una puerta que estaba cerrada siempre. Produjo un acceso directo, continuo, sin freno, sin horarios. Podemos entrar, no tenemos que pedir cita. Podemos acceder siempre al trono de la gracia. Ese acceso lo produce esta obra gloriosa de redención, de expiación. El holocausto del Antiguo Testamento y la ofrenda por el pecado y la restauración. Adán fue expulsado del huerto, fue expulsado de la presencia de Dios. Caín fue expulsado de la presencia de Dios. Y cuando Dios aparece en Éxodo capítulo 25 dice, no te acerques. A Moisés, no te acerques. Seguimos distantes acá. Esto no se ha solucionado. Seguimos distantes. Y de repente, en el Nuevo Testamento, después de la gloriosa obra de Cristo, dice la Escritura 7 veces en el libro de Hebreos, acerquémonos. ¿Qué cambió? Acá dice, fíjense, versículo 2, por quien también tenemos entrada, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando trate el tema de la gloria de Dios, sé a quién voy a escuchar.
Estuve revisando sermones esta semana. Piper es uno de los que dedican más desarrollo al capítulo 5 Romanos del día presente. Pero Piper no trata el versículo 1, me quedé sorprendido. Trata desde el versículo 2 en adelante. Ahora les puedo decir algo que desde el versículo 12 al 21 no hay otro hombre que lo iguala. Mi hermano congregó en la iglesia de Piper años atrás cuando Piper estaba enseñando Romanos 5, 12 al 21. Dijo, fueron 5 sermones, uno mejor que el otro, sobre la obediencia de uno. Está tan lleno, tan comprimido la verdad de la justificación. La obra de la justificación lo vemos en Romanos 3. La ilustración de la justificación, Romanos 4. Los beneficios de la justificación, Romanos 5 al 11. Y la base o el fundamento de esa justificación, Romanos 12 al 21. Pero fíjense, leamos, versículo 2. ¿Por quién también tenemos entrada? Por la fe en esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba y la prueba no esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, no puede ser que un océano se meta en una taza de té y no se vea. No puede ser que el infinito amor de Dios esté en el finito corazón mío y no se vea. Si yo no tengo amor en dirección vertical y horizontal, entonces no fue derramado en mi corazón. Yo lo amo a Él, dice Juan, porque Él me amó a mí primero. Pero yo te amo a ti, porque Él me amó a mí primero. El amor que fluye de los creyentes hacia los creyentes no es otro amor que el amor que fue derramado en mi corazón, que es el de Dios. Y si no está en mí, hay un problema serio. Si no se ve en mí, Juan lo dice. Si tú ves a tu hermano padecer necesidad y cierras tu corazón contra él, dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si yo veo a mi hermano que está padeciendo alguna dificultad, y bueno, le digo como dice Santiago, Dios te bendiga. El Dios te bendiga en la Biblia siempre es acompañado de las dádivas de Dios. Nos bendijo con. Siempre se acompaña de algo. Yo puedo decir a mi hermano, Dios te bendiga. Y sí, pero ahora en mediodía no tengo para comer. No, culpa tuya, anda a buscar la burla. Dios te bendiga. Y Santiago dice, no le doy las cosas que necesita. Esa fe es muerta. Esa fe no es una fe viviente. El que cierra su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? No puede haber amor de Dios en una persona que cierra su corazón. Por eso, no puede ser que tenga la justicia de Dios en mí y el amor de Dios en mí y no se vea. No puede ser. Yo soy una casa muy pequeña y Dios es un ser muy grande para traer semejante justicia a mi corazón y semejante amor y que no se manifieste como canal a través de mí. Dice el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Queridos hermanos, no divorcien el texto. El amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones es el mismo amor que dio a su Hijo para morir por nosotros. Es el amor que manifestó a nosotros en que no escatimó a su propio Hijo. Es lo que dice Pablo a los romanos. O sea que alguien dice, sabes que yo te amo, pero el mayor amor que tú puedes dar por alguien es que entregar tu vida por alguien. No espero acá que nadie entregue su vida. Pero yo vi eso en Ezeiza cuando nuestra querida hermana Ivana se enfermó de los riñones y empezó a tener insuficiencia renal.
Y los padres se hicieron los 40 estudios que había que hacer para ver si ellos eran compatibles con donar sus riñones a su hija. No había ni que cuestionarlo, ni que preguntarlo. Fue lo primero que hicieron. El doctor dijo, ¿cuántos hay en la familia? Dijeron, somos 5, perdón. Y bueno, dice, los 5 tienen que hacerse la prueba. Los estudios llevaron casi un año. Ninguno era compatible. Nadie podía donar a los padres a su hija y los hermanos a su hermana. Nadie podía donar un riñón. Pero estaba a la disposición. Querían dar por amor. Eso lo tenemos ahí. Versículo 7. Ciertamente esa pena morirá. Alguno con un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor. La Biblia no dice Dios habló su amor. Yo sé que en Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado. Yo me acuerdo del predicador ese negro que escuché tantos años, que se crió en la casa, que en realidad la madre lo llevó cuando era bebé. Estaba en Florida y lo llevó a la casa de alguien. No conocía a esta señora. Le golpeó la puerta. La señora abrió y ahí estaba esta señora y ella le dijo, ¿me cuidas el bebé hasta la noche? Y ella dijo, sí, está bien. Dice, tengo que buscar trabajo, no lo puedo hacer con él en brazos, no tengo a nadie. Nunca más volvió esa señora. Lo dejó en las manos de esta señora. Este muchachito, que era meses nomás, dijo, fue providencia divina porque me dejó en la casa de una mujer que amaba a Dios. Me empezó a leer la Biblia todos los días. Y a los 7 años de mi edad ella falleció y quedé en la calle. Sin madre, sin padre y ahora sin esta señora que yo llamaba a mi mamá, que falleció. Pero me dejó una única herencia, dijo, un Nuevo Testamento, la versión más horrible. Dios habla hoy. Y me fui, dijo, debajo de un puente, empecé a vender latas en Florida, juntaba las latas que tiraban la basura, y después las vendía, y de eso más o menos comía, y vivía debajo del puente, y dice, todos los días leía ese Nuevo Testamento, y empecé a ir a la escuela, y estaba re desanimado, porque no encontraba hogar, no tenía amor, y una mañana me fui a tener mi devocional arriba del puente, dice, y estaba saliendo el sol, y el Señor sabía que yo estaba desanimado, y antes que llegue a mi lugarcito donde tenía mi devocional, dice, escuché como una voz. Yo sé que no hubo una voz audible, pero escuché una voz que llamó mi nombre y me dijo, Daryl, con amor eterno te amo. Y dice, esa mañana fui al colegio. Iba cantando. Sí, Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. Cuando llegó al colegio, dijeron, ¿te adoptaron? Mis amigos me preguntaron, ¿estás en un palacio? ¿Tenés una casa? No, dice, mis circunstancias no han cambiado. Sigo viviendo debajo del puente. Pero esta mañana mi Padre Celestial me dijo que me ama. Eso es suficiente para mí. Nada cambió. Pero mi Padre me dijo que me ama. Dios muestra, dice el versículo 8, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, y yo estoy llamado para llegar a esta expresión, porque Pablo utiliza 4 palabras aberrantes de nuestra condición de pecador. No es una sola, son 4 diferentes palabras en el griego que van como bajando en descenso a nuestra depravación total. Y cuando llega esta es la anteúltima. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. ¿Notan que empieza con justificación por fe y termina con justificación por sangre? Pues yo te puedo decir algo, que tu justificación por fe a veces es dudosa, porque no sabes si creíste a veces en verdad. Y por ahí estás diciendo, yo creo por la fe, pero a veces no sé si... Y sabes lo que va a pasar cuando estás en la cama de muerte. Si has vivido una vida media dudosa en Cristo, apenas buscando al Señor, nunca orando, nunca leyendo, congregando esporádicamente,
y se te viene la cama de muerte. Estás en ese lugar. Te digo que no vas a pensar en otra cosa que la eternidad de tu alma. Vas a estar temblando. Porque va a haber una absoluta inseguridad de dónde voy a terminar. Porque mi vida fue tan liviana en Cristo. Nunca me entregué de lleno a las cosas de Dios. Tipo una vida como Sansón, una vida como Lot. Viviendo ahí en la periferia, viviendo con una justicia que me da Dios, pero no sé otra cosa. Y Pedro dice, haced firme vuestra elección. No vivan en ese tipo de vida donde cuando llega la cama de muerte estoy diciendo, no sé si soy salvo, no sé si soy justo, no sé si tengo paz, no lo sé. ¿Por qué? Porque nunca viví una vida entregada a lo que Dios me llamó a hacer. Dice aquí, Romanos 9, 5, 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Ya no tiene que ver con mi fe, sino con su vida. Ya no tiene que ver con mi fe, sino con su muerte. Ya no tiene que ver con mi fe, sino con su obra. O esa justificación me asegura mucho más que la fe mía. Dice el versículo 9 al final, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Voy a repasar algunas cosas. Quiero que lo escuchen nomás. La justificación es la imagen de un tribunal. La redención es la imagen de un mercado de esclavitud. Y la propiciación es la imagen del mundo de la religión, donde al Dios se lo apacigua con sacrificios. La justificación resuelve el problema de la culpabilidad humana delante de un justo juez. La redención resuelve el problema de la esclavitud humana al pecado, al diablo y al mundo. La propiciación resuelve el problema de la ofensa ante un Dios airado. La justificación es la justicia de Dios imputada. La santificación es la justicia de Dios impartida. La glorificación es la justicia de Dios complementada. Y ayer estábamos así cruzando pasos con mi esposa y le dije, te tengo que decir algo. Esa persona que le decía cuánto la amaba. No, le dije, escucha esto. Le dije, la justificación es su vida entregada. La santificación es su vida en nosotros. Y la glorificación es nuestra vida eternamente con Él. Le dije, escucha esto. La justificación es su presencia por nosotros. La santificación es su presencia en nosotros. Y la glorificación es nuestra presencia con Él en su plenitud. Pero le dije, más, hay más. Porque estaba sentado ahí, me volaban un poco los pensamientos. A veces me pasa. La justificación igual a crucifixión. La santificación igual a resurrección. Y la glorificación igual a su segunda venida. En la justificación Él muere. En la santificación Él vive. Y en la glorificación Él vuelve. Ahí están las verdades de Dios en la Escritura. En la glorificación Él viene por su pueblo. Hoy no puedes, cuando empiezas a entender esta verdad de la justificación, que la justificación no es agarrar a Lucas esta mañana y hacerlo desde la cabeza hasta los pies, una persona absolutamente justa en el interior. Déjenme darle las dos ilustraciones. William Newell dice que es como un cirujano y un juez. El juez declara exteriormente a una persona o condenado o justo, inocente o culpable.
el cirujano entra adentro a sacar el cáncer, el problema interno. Esa es la diferencia entre la regeneración, dice John Murray, y la justificación. La regeneración es Dios obrando adentro. La justificación es una mera declaración legal de Dios externa. No ha habido ningún cambio en Lucas. No hay ningún cambio en Augusto. Para que Augusto y Lucas y Colby sean justos como Dios, necesita ver la glorificación. La justificación no lo hace. La santificación tampoco lo hace. Lo que termina siendo esa obra completa es la glorificación, cuando Él saca mi pecado de mi ser. Porque la justificación trata con la pena del pecado, en la santificación el poder del pecado, en la glorificación trata con la presencia del pecado. Él saca el pecado de mi ser. Lo dije ya, se lo menciono. Es más, anoté uno más. No tenemos tiempo porque quiero llegar al versículo 1, pero esto es una introducción. Somos justificados por gracia, Romanos 3:24. Somos justificados por fe, Romanos 5:1. Somos justificados por sangre, Romanos 5:9. Somos justificados por resurrección, Romanos 4:24. Somos justificados por Dios, Romanos 8:33. ¿Quién condenará? Dios es el que justifica. Somos justificados por obediencia, Romanos 5:18. Somos justificados por las obras, Santiago 2:24. Y somos justificados por Cristo y el Espíritu, 1 Corintios 6:11. Si tú dices en tu corazón, bueno, yo soy justificado por la fe, mucho más que eso. 7 aspectos tiene nuestra justificación. El Dios Trino está actuando. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Yo lo dije esto ya, pero déjenme decir esto. Cuando Abraham fue justificado por la fe, era Génesis 15. Cuando fue justificado por las obras, era Génesis 22. Ya había sido justificado por la fe. Lo que Génesis 22 mostró es la fe que tenía Abraham. Y por eso Santiago dice fue justificado por las obras. Se mostró las obras de un hombre justificado. Yo veo que tú eres justo con tu manera de andar. Yo lo veo eso. Yo veo cómo te conduces. Eso es ser justificado por obras. No que las obras mías me justifiquen, porque solamente la obra de Cristo me justificó. Bueno, suficiente con eso. Miremos el texto. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, tenemos. Hay una diferencia muy grande, queridos hermanos, entre la paz de conciencia y la paz de relación. Esta paz que cita aquí, noten Romanos capítulo 5, versículo 1, pues por la fe tenemos paz. ¿Notan eso? Tenemos paz. Como ustedes saben, yo soy minucioso. Y a mí me gusta estudiar. Entonces agarré y dije, tengo que buscar la palabra tenemos. Enseguida me saltan mis textos a la mente. Primeramente me salta 1 Corintios 4:7. Siempre. Es un texto favorito mío. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Pregunto esta mañana. Si tú te pudieses acercar a Adán un día después de haber sido creado y preguntarle, todo esto, ¿de quién es? Adán te hubiese dicho, Dios. Y le preguntas, los animales, los árboles, el huerto, Dios. Tu vida, Dios. Tu existencia, Dios. Tienes una respuesta, Dios. Vos no trajiste nada a este mundo, nada. Y vos sos participante de esto, sí. ¿Quién te lo dio? Dios. Pero quiero decirte algo, queridos hermanos, esta mañana. Lo que Cristo le dijo a Marta. Hay cosas que no las vas a tener siempre y te van a ser quitadas. Dios no prometió que ni la vida, ni el aliento, ni la salud iban a ser eternas. No te cuelgues en tu vida temporal de cosas que hoy tienes y que piensas van a estar siempre.
porque no es así. Dijo Cristo a Marta, 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 afanada y turbada con muchas cosas. María escogió la buena parte. Escuchen la frase del Señor cómo termina. La cual no le será quitada. Si tú te aferras en este mundo de cosas que se pierden, es terrible. Por eso el misionero famoso, Jeff Elliott, en su famosa frase que quedó grabada, dijo, no es ningún necio que busca perder lo que no se puede ganar para ganar lo que no se puede perder. Cristo dijo, si tú pierdes tu vida, la salvarás. Si tú guardas tu vida, la perderás. No gastes tu día y tu vida en este mundo aferrándote a lo que se quema, se pierde. No lo voy a poder llevar. Si ustedes estudian las Escrituras van a ver que solamente dos cosas que los santos continúan a la eternidad. Eso lo dice Apocalipsis, capítulo 13. Se lo voy a leer. Escúchenlo. Apocalipsis 13. Apocalipsis capítulo 14, perdón. Versículo 12, 13, vamos al versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que muere el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y hay otra referencia, no la estoy encontrando ahora. Bueno, no lo encuentro ahora. Pero las dos cosas que siguen en la eternidad son las obras y los trabajos. Y son dos palabras griegas diferentes. Una es el trabajo regular de la iglesia y otra es la que no se ve, la escondida. Es la palabra kopos, que es agonía. Es agonía. Es lo que sufres adentro. Es lo que Pablo dijo. Hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolor de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Bueno, volviendo a Romanos 5.1, fíjense. Quizás no vayamos muy adelante, pues ya casi son las 12, pero déjenme leerles las cosas que tenemos. Y esta es la misma palabra griega en los pasajes que voy a citar. Tenemos paz, Romanos 5.1. Tenemos entrada, Romanos 5.2. Tenemos la primicia del Espíritu, Romanos 8.23. Tenemos un tesoro en vaso de barro, 2 Corintios 4.7. Tenemos redención, Efesios 1.7. Tenemos entrada, Efesios 2.18. Tenemos seguridad, Efesios 3.12. Tenemos un sumo sacerdote, Hebreos 4.15. Tenemos una segura y firme ancla, Hebreos 6.19. Tenemos un altar, Hebreos 13.10. No tenemos ciudad permanente. No tenemos ciudad permanente. No tenemos, Pablo dijo, morada fija. Lo que tenemos, lo que no tenemos, misma palabra griega. Tenemos abogado con el Padre. Bueno, déjenme pausar aquí. Escuchen bien. Pablo dice, justificados pues por la fe, lo primero que quiero que entiendan es que eso accede de parte de Dios a una tenencia, no física, sino espiritual. Hoy tienes algo físico de Dios y eso se quita. Algunos están usando anteojos ya, pero creo que ahí tenemos a nuestro querido Vladimir. Está con anteojos ahora. ¿Por qué? Porque está con algunas dificultades para poder ver. Empezamos a perder algo que el Señor nos va mostrando, que este cuerpo se va desgastando. Años atrás estábamos con Lisa atrás en el patio levantando una tapa que no me olvido más que pesada que es la bendita tapa. Y me acuerdo de ella siempre.
y ella tenía la pala. Y estaba metiendo la pala debajo de la tapa, y yo tratando de meter mis manos abajo de la tapa para sacarla, para levantarla, y se le resbaló la pala a ella. Y la tapa me vino abajo, encima de la mano. Y me reventó este dedo que tengo acá, pero me lo reventó. Salí gritando por no decir otra cosa a ella. Me dolía todo, hasta las pestañas. Y yo, después me dolía mucho el dedo. Pasaron unos meses y fui al doctor. Y el doctor dijo, tenés el hueso quebrado. Pues no siento más nada en este dedo. Perdí toda sensibilidad. Y le dije al doctor, ¿me duele? Sí, pero lo que pasa es que está quebrado. ¿Se puede curar? No, ya está. Yo me puse a pensar, ¿y la evolución? ¿No tiene que arreglarse esto? ¿No estamos evolucionando? ¿No las cosas nos van en mejora? No, tú sabes que no es así. Tu cuerpo se va desgastando. Lili ya lo sabe. Vamos en desgaste. Es lo que llamamos la segunda ley de la termodinámica. Todo se está desgastando. Compramos algo nuevo y al ratito ya está viejo. Compras un auto nuevo, lo sacas del lugar donde lo compraste y ya vale menos. No hablemos de auto. Fíjense Romanos 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, para entender esta frase, esto no es la paz de la conciencia, no es la paz de Dios, es una paz con Dios, es una relación. Vuelvo a decirle, si yo me peleo con Lucas en la semana y soy de visitar su casa, hay algo que no va a pasar esa semana. Si yo y él cruzamos palabras y discutimos mal y nos peleamos, algo va a pasar. No vamos a ver. No hay paz entre nosotros. Hay enemistad, hay contención. Cesó el tema de paz. Guzik, en su comentario de esto, escuchen lo que dice. Déjenme leérselo. Importantísimo. Guzik dice, la Biblia no dice que tengamos paz con el diablo, ni paz con el mundo, ni paz con la carne, ni paz con el pecado. La Biblia dice que tenemos paz con Dios. Pedro dice, batalla nuestra alma con el pecado. Por eso es que si tú estás en paz con el pecado, no estás guerreando, hay un problema. Si estás en paz con el mundo, paz con la carne, paz con el diablo, no, la Biblia dice no tenemos ni paz con ninguno de ellos. La paz que tenemos es con Dios, el peor de nuestros enemigos. Le dije ayer a Daniel Zenik, Daniel, ¿a dónde voy? Siempre estoy. El problema más serio de la iglesia, el pecador más grande, como ya enseñamos en las ofrendas de Levítico, ¿era quién? El sacerdote. El peor problema soy yo. Pero el peor problema en mí es mí. Yo soy un problema. Yo lucho con mi carne. Yo lucho con mis pasiones. Yo lucho con mis pensamientos. Yo antes de llegar a este lugar ya tengo un problema. Y el problema es conmigo. Pero Cristo obró de tal forma que el que es tan minucioso en su examinación, que me conoce de la cabeza a los pies, desde el pasado hasta el futuro, que conoce todo mi ser íntegramente, ha obrado de tal forma que nunca va a haber un motivo de guerra ni contención que altere mi paz con Dios. Nunca. ¿Qué significa eso? Déjeme resumir porque ya tengo que terminar esta mañana. Isaías dice, el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Yo no introduje esta mañana, pero el precio de tu paz con Dios le costó a Cristo, porque Isaías 53:5 dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Si quieren leer algo bueno acerca de eso, detallado, es el libro de MacArthur, el Evangelio conforme Isaías 53. Él ahí desarrolla, lo estuve leyendo esta semana, él desarrolla profundamente el castigo de nuestra paz.
fue sobre él. Escuche, la hostilidad que antes existía entre Dios ya ha desaparecido para siempre. La guerra ha terminado. Estoy en paz con mi Creador. Tengo plena aceptación con Él. Mi aceptación no tiene nada que ver con quién soy o lo que yo he hecho. Tiene todo que ver con quién es Cristo y lo que Él ha hecho. Dios se complace en su Hijo amado. Dios se complace en mí porque estoy en su Hijo amado. Dice William Moore, la paz de Dios, la paz con Dios, significa tres cosas. Primeramente, que Dios ha juzgado plenamente el pecado sobre Cristo, nuestro sustituto. Vamos a suponer, acá está Mauro. Y Cristo trató con todos los pecados de Mauro, menos uno. Voy a ir un poquito más extenso. Cristo trató con todos los pecados de Mauro pasados, presentes y futuros. Pero todos los pecados de intención, de acción, de palabra ociosa, de pensamiento, todo trató con eso. Pero dejó un solo pensamiento en el cual Él lo trató. Uno solo. ¿Podría Mauro tener paz con este Ser Supremo si hubiese quedado una sola cuenta pendiente? Satanás tenía una sola cuenta pendiente con Dios y Dios lo echó. Adán tuvo una sola cuenta con Dios y Dios lo echó. Caín una sola y Dios lo echó. Aarón, sus hijos, una sola y Dios los mató. Una sola es suficiente para Dios interrumpir la paz. Cuando el romano dice, tenemos paz, significa que no quedó ni una cuenta pendiente. Ha sido todo quitado del medio, pero no por hoy, ni por mañana, sino para siempre, por los siglos de los siglos. Es un hecho consumado, es un tetelestai, es un obrar tan extenso de Cristo que alcanzó por nuestra sangre. Pero déjenme decirles esto. Si yo peleo con Lucas esta mañana, hay algo que yo no voy a poder hacer. Vamos al matrimonio. Cuando yo y Elisa peleamos, la última fue en el 70. Cuando yo y Elisa peleamos, hay algo que pasa en casa. Primero, que ella se pone a trabajar como una loca. Y segundo, que donde nosotros usualmente nos vemos, no nos vemos más. Esos sectores no existen en casa. La cama pasa a ser de más o menos 3 kilómetros a la distancia. ¿Sí? No hay afinidad, no hay afecto, no hay nada. Escuchen la palabra griega de Pablo. Dice, tenemos paz para. Esa palabrita para es la palabra pros en el griego, que significa delante de o a cara de. Archispo dice, es el corandeo, es delante de Dios. Es el que me ve como soy. Tengo paz delante del que mira a mí y dice, no tengo nada contra ti, nada. Estás justificado, por ende tenés paz con el corandeo, delante, en la cara de, delante, enfrente de, mirando a Dios y Dios decir, absolutamente bien, está todo bien. No puedes hacer nada para interrumpir esa paz, porque esa paz no la hiciste tú, la hizo Cristo en la cruz. No puedes hacer nada para interrumpir esa paz. Y es enfrente de Dios. Ahora, nosotros estamos peleados unas horas, a veces hemos ido días. Y después hay reconciliación. Y esos lugares donde siempre nos cruzamos, vuelven a estar, y buen día y todo. ¿Qué pasó antes? Se interrumpió por contienda.
tengo que decirles lo que la palabra eirene en el griego, que paz significa. Es la palabra quitar y unir. Cristo tuvo que quitar el pecado y unir dos seres totalmente opuestos, uno santo, el otro pecador. Es tal la unión que de ambos pueblos hizo uno, rompiendo la pared intermedia de separación, quitando las enemistades, y Él es nuestra paz. Y vino y anunció paz. Por eso sus primeras palabras siempre cuando se introduce a los discípulos es paz, 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 porque es ininterrumpido. No puede haber sino paz entre tú y yo. No puede haber. ¿Me dejan decirles esto? La paz, escuche bien, y acá algunos van a tirar que soy un hereje, pero termino esta mañana con esto. La paz esta de Romanos 5:1 es la misma paz que comunica la Trinidad. En ellos hay perfecta santidad. Cristo removió tan absolutamente la iniquidad de Colby, de la presencia de Dios, que fue como si fuese parte de la Trinidad. Es ininterrumpida esa paz. No por mi conducta, sino por lo que Cristo ha hecho a favor mío. Y no tenemos tiempo para desarrollar la última frase, por medio de. Lo hacemos la semana que viene, si el Señor permite. Vamos a orar. Padre, enseña los corazones. Gracias por esta mañana con los hermanos aquí en 9 de julio. Gracias por poder estar juntos y participar de tu palabra, de la alabanza. Es una bendición poder estar, Señor. No hay lugar más mejor esta mañana que estar con tu pueblo, reunidos, alabando y escuchando tu palabra. Y poder enseñar algunas de estas verdades que tú has querido enseñar a mi corazón. Bendice nuestro tiempo juntos. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Señor, te bendiga.